decía, Señor, por favor, yo necesito que tú me digas algo, porque siempre está la palabra abierta para nosotros y usted sabe que uno puede llegar y tomar una palabra y compartirla y siempre va a ser de bendición. Pero yo le pedí al Señor, Señor, esta palabra que compartamos hoy día pueda ser realmente una palabra que está en tu corazón. Y en realidad el Señor me entregó esa palabra y quiero compartirla esta mañana con ustedes. Vamos a pedir al Señor que traiga revelación. Yo le voy a pedir que usted trate de tomar esta palabra porque no vamos a estar tanto rato, pero sí va a ser muy importante porque es algo que por lo sutil que es la pelea que el enemigo puede darnos en esta área, nosotros podemos perder gran bendición. Así que vamos a orar, ¿le parece? Señor bendito, gracias por este día, por lo que tú vas a hacer a través de tu palabra en esta mañana. Señor, yo te pido que traigas revelación sobre nuestra vida porque nosotros entendemos que la revelación es lo único que va a traer crecimiento a nuestra vida. Agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres Cristo en nosotros y tú eres, Señor, el que mueve nuestro ser. Gracias, Señor, porque estamos siendo edificados en ti y porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que sale de tu boca para hacer lo que tiene que hacer. Gracias, Señor, en esta mañana por tu bendición, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir y quiero, por favor, que puedas buscar en tu Biblia, que si tienes ahí en el celular, si pueden ponerla en la pantalla, les voy a agradecer. Vamos a leer Primera de Crónicas en el capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 5 al 14. Es una historia que conocemos, pero vamos a ver lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Primera de Crónicas 13, del 5 al 14. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, de Dios, que mora entre los querubines sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa y por lo cual llamó a ese lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y segunda de Samuel 6, del 11 al 15, dice lo siguiente. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y a toda su casa. Esta historia la conocemos. Yo creo que más de alguna vez, o tal vez usted la ha escuchado en otro contexto también, no solamente aquí en la iglesia, acerca de esta experiencia de la presencia de Dios. Para poner en contexto esta historia, David era rey, había llegado a ser rey después de muchas dificultades. Si usted conoce un poco de historia bíblica, podemos darnos cuenta de eso. Después de muchas dificultades y muchas luchas, finalmente se cumple la palabra sobre la vida de David y él llega a ser rey de Israel. Y el arca de Dios, la caja de madera forrada en oro que describe la Escritura, representa la presencia de Dios para el pueblo. Y había sido robada el arca de la casa del pueblo de Israel y había sido llevada lejos por los filisteos.
y los filisteos habían tenido experiencias malísimas, finalmente ellos devuelven el arca, la traen y estaban tan temerosos por todo lo que había pasado que ellos dejaron tiradas ahí en las fronteras de Israel el arca de Dios. Y había quedado en casa de Abinadab y pasó mucho tiempo. Y cuando David llega a reinar, él dice, nosotros no podemos estar así. Tenemos que recuperar el arca porque es la presencia de Dios. Porque es Dios mismo con nosotros. Y él entra en un empeño de recuperar el arca. Y ahí en Crónicas está describiendo qué es lo que sucede. Sucede que ocurre un accidente. David manda a traer el arca y hace un carro nuevo y la trae con bueyes y todo eso. Y ocurre lo que pasó, Usa muere porque se iba a caer el arca y Usa trató de afirmar la cosa para que no se destruyera, para que no cayera, y fue terrible porque Usa murió. Y se describe allí todo lo que pasó. Y finalmente, por ese incidente, el arca va a dar a la casa de Obed-edom. Recordemos que el arca representa la presencia de Dios. Y yo, en estos días, mientras le pedí al Señor que pudiésemos tener una palabra esta mañana, yo decía, Señor, nosotros también necesitamos y anhelamos la presencia de Dios. ¿Usted anhela la presencia de Dios? Yo creo que una de las motivaciones por las cuales nosotros venimos a las convocatorias es porque sabemos que la presencia de Dios no solamente habita en nosotros como personas individuales, sino que también en medio del pueblo desciende la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando el pueblo se reúne, allí el Señor desata bendición, desata vida eterna. Hemos sido enseñados también a que nuestra expectativa cuando venimos a reunirnos debe ser alta también. Usted debe tener una expectativa. No debe venir al culto pensando solamente en que va a ser otro día más, pensando solamente en que, no, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a cantar? ¿Voy a escuchar la palabra? No, su expectativa debe ser una expectativa viva delante de la presencia de Dios. Y sabe, este incidente que pasó allí, por incidente también, por este accidente que pasó, en forma inesperada, la presencia de Dios llega a la casa de un hombre. Dice la Escritura que lo más probable es que Obed-edom haya sido descendiente de los levitas. Él tenía una raíz para arriba, después he mencionado muchas veces, pero los estudios concuerdan en que él era descendiente de los levitas. Por lo tanto, él, a pesar de que la arca había estado mucho tiempo fuera de Israel, él seguramente había sido enseñado en cómo iba a ser el protocolo y qué es lo que tenía que pasar, lo que significaba el arca de Dios, la presencia de Dios para el pueblo y para cualquier persona que estuviera cerca del arca. Cualquier persona que estuviera cerca del arca, él sabía que eso era una tremenda bendición. Así que por este incidente, el arca llega a su casa. Pero saben, el arca iba a ser bendición para Obed-edom, y dice la Escritura que se manifestó una tremenda bendición. Pero sabe, si nosotros vamos más profundo en esto, yo creo que esa bendición se desató no solo porque la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom, sino que porque Obed-edom tuvo una actitud correcta ante la presencia de Dios. Nosotros, Dios quiere bendecirnos. Cuando estuve en Iquique, aprendí de una mujer de Dios que también estaba invitada a ese retiro de mujeres, una misionera de muchos años. Ella dice, el amor de Dios es para todos, abundante para todos. Pero él dice, pero lo que sí, la aprobación de Dios, eso es diferente. Para ser aprobado por Dios, tú necesitas tener una actitud diferente. El amor de Dios te va a alcanzar. El amor de Dios, a veces Dios te bendice simplemente porque Él es bueno. No porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama no porque nosotros somos buenos. Él nos ama porque Él es bueno. Pero para ser aprobado por Dios, decía ella y enseñaba, nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Y yo creo que eso pasó en esta experiencia. Esta experiencia que fue hasta de forma inesperada. Llega la presencia de Dios a la casa de Obed-edom, pero sabe, él tuvo
una actitud que hoy en día nosotros, me atrevo a decir, no solamente la iglesia, bueno, no solamente la iglesia en este contexto, sino que la iglesia en tu casa, porque tu casa es iglesia, y ahí debe estar la presencia de Dios. ¿Y sabes en qué creo yo que hemos faltado? Y que tuvo Obed-Edom y le permitió alcanzar la bendición por 3 meses, una tremenda bendición, es porque él tuvo reverencia ante la presencia de Dios. Él era un levita, y aun cuando la presencia de Dios que se representaba en el arca no estuvo por mucho tiempo en el pueblo, él había sido enseñado de cómo debía procederse ante la presencia del Señor. Él sabía que la presencia del Señor iba a traer bendición, pero él sabía también de que había que tener una actitud correcta. Encontré y aprendí que reverencia es una actitud, mire, ¿qué es lo que es reverencia? Es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud, obedecer sus mandamientos. Pero además de eso, la reverencia requiere una conducta. Yo no solamente tengo que decir, yo no voy a ser reverente a la presencia de Dios, yo necesito ejecutar esa conducta. Y eso tiene que ver con ir un poco más allá. Implica tener pensamientos, dice una definición, puros. Dice, tiene que ver con la ropa que usas. La reverencia tiene que ver con tu lenguaje, con tus pensamientos, con tu corazón. ¿Qué está pasando con la reverencia dentro de tu vida? Estamos queriendo la presencia del Señor, pero estamos teniendo una actitud reverente ante el Señor. Yo creo que eso desató una bendición sobrenatural sobre la vida de Obed-Edom. Porque la presencia de Dios en sí, por supuesto, que trae bendición. Pero esa bendición puede perderse si tú no tienes la actitud correcta. Ustedes saben que el Señor a mí siempre me habla a través de las casas y de las familias. Yo soy una convencida de que nosotros vamos a tener iglesias fuertes si tenemos familias fuertes. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ver, Señor, a ver, la presencia de Dios está en mi casa. Porque nosotros no debemos anhelar la presencia de Dios solamente en las convocatorias donde estamos todos juntos. Debemos anhelar la presencia de Dios allí en lo íntimo, allí en tu casa, en tu vocabulario. Porque aquí a lo mejor siempre tus palabras son de bendición. Pero ¿cómo es el vocabulario en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de noticias escuchas? ¿Qué tipo de películas ves? La reverencia va más allá de que simplemente hacer esto, ¿no? Porque hay algunas que dicen, describe la reverencia como una actitud del cuerpo. La reverencia va mucho más allá. ¿Qué hay en tu casa? ¿Hay reverencia ante la presencia de Dios? Saben, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad muy irrespetuosa. Nadie respeta nada. No, hoy se ha perdido. Y lamentablemente eso ha permeado la iglesia también. Nosotros somos irreverentes en el trato unos con otros. Somos irreverentes. Somos irreverentes si no voy a ir a una reunión y no llamo para avisarle a mi líder, a la persona que está encargándose de mí, mira, no voy a llegar. Somos irreverentes. Somos irreverentes no solamente con la persona, sino con la presencia de Dios que estoy cargando. Entonces después digo, ay, ¿por qué el Señor no me está bendiciendo? Y a veces es porque no hay reverencia. Yo creo que Obed-Edom fue un hombre que tuvo reverencia delante de este episodio inédito. Él no se lo esperaba. Él no tuvo preparación, él no se lo esperaba. Pero allí llegó la presencia de Dios, se la dejaron ahí. Y dice que empezó a haber una bendición especial. Pero porque él supo tratar
Recordemos que David se había equivocado. David quiso recuperar el arca, habían pasado muchos años, y él no se preocupó de investigar el protocolo del arca. El arca debería ser cargada, decía Dios, por los levitas. Y el arca tenía unas asas, unas argollas, donde se pasaban unos maderos para que fuera cargada en los hombros. Ese era el protocolo que Dios había establecido. Y David, en su ignorancia, él dice, voy a mandar a traer. ¿Y sabe qué hizo? Hizo lo mismo que hicieron los filisteos. Trajo el arca en un carro de madera. Pero el carro de madera era un diseño de los brujos. Porque resulta que cuando el arca se la llevaron los filisteos, empezaron a tener muerte, empezaron a tener desastre. Y ellos dijeron, esta cosa que nos robamos de Israel, la presencia de Dios, esto que representa el Dios de los israelitas, está haciendo maldición para nosotros. Nadie quería tocar el arca. Entonces llaman a los brujos, eso lo describe la Escritura, usted puede leerlo allí, y dice que David llama, que los filisteos llaman a los brujos, a los hechiceros, y les dicen, ¿cómo hemos de deshacernos de esto? Y los hechiceros dicen, hagan un carro de madera, y déjenlo que lo tiren los bueyes y manden el arca y desháganse de eso. Y David comienza a hacer lo mismo. Hace lo mismo. Él piensa y dice, tengo que recuperar la presencia del Señor. Y se le ocurre hacer, y eso se equivocó. Por eso fue que pasó todo lo que pasó. Todo terminó en tragedia. Él quería hacerlo lo mejor, pero se equivocó. Y no pudo traer el arca a su casa, como era su deseo. Y la dejó en casa de Obed-edom. Obed-edom fue bendecido. La bendición que era para David, en una primera etapa, se la roba, por decirlo de alguna manera, Obed-edom. La atrapa Obed-edom, porque fue un hombre reverente. Nosotros tenemos que ser reverentes, queridos, si queremos disfrutar la bendición que viene con la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Porque la presencia de Dios está en tu vida. Él lo prometió cuando tú naciste de nuevo, Él vino a tu vida. Está ahí la presencia de Dios. A veces necesitamos la presencia manifiesta, pero a veces las cosas no están funcionando. No porque la presencia de Dios no esté, sino que porque tú no estás teniendo la actitud correcta. Dios todo lo ve. ¿Acaso en lo secreto podemos hacer algo y Dios no lo sepa? A veces con la misma boca que alabamos a Dios, decimos groserías. Eso es irreverente, porque la presencia de Dios está ahí. Los pensamientos, las actitudes. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Deuteronomio 6, del 12 al 16, dice algo también muy importante. Dice, si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Deuteronomio 6, 12 al 16. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor contra ti y destruya sobre la tierra. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. El Señor te sacó de una cultura donde las maldiciones eran la costumbre, donde las malas palabras eran el pan de cada día, donde los malos pensamientos, donde estar teniendo actitudes erradas era el pan de cada día. Dios te sacó de ahí, pero Dios dice, tú no vas a tomar, no tendrás esos dioses que ellos tienen, no tendrás las costumbres que ellos tienen. Tenemos que tener una actitud diferente. Definitivamente la bendición se manifestó sobre Obed-edom porque él sabía que él tenía que tener una vida reverente en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que saber eso. Otra cosa más
Y de esto nos habló el Señor a través del pastor Fernando Chaparro. ¿Se acuerdan que él habló del gozo, de la alegría de disfrutar de la presencia de Dios? Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Me hizo tan bien esa palabra. Yo dije, Señor, es verdad. Nosotros estamos tan permeados a veces por las situaciones externas, por el ambiente, por el tiempo que nos ha tocado vivir, que somos muy tendientes a quejarnos, a entristecernos con facilidad, a agobiarnos con facilidad. Pero tenemos que recuperar el gozo de la salvación. Tenemos que recuperar el gozo de la salvación. Entre por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Yo creo que eso pasó también. Pasó eso en la casa de Obed-edom. Él estaba contento. Eso trajo alegría. No es que la bendición le trajo alegría, sino que la presencia de Dios trajo tanta alegría a Obed-edom que se desató la bendición. Tenemos que tener una actitud de ser agradecidos. Han estado los que han estado estudiando en la escuela ministerial, en el módulo Devoción Extrema, ¿qué han aprendido, no? Han aprendido que hay que servir al Señor con alegría, que la presencia del Señor es atraída por la actitud, por el espíritu, entre comillas, que se daba en Betania. En Betania el Señor era reverenciado, en Betania el Señor era celebrado. Había gozo, había alegría cuando llegaba el Señor Jesús. El Señor Jesús se sentía bien en ese lugar porque Él era referenciado, era recibido con alegría. Entonces, yo creo que esa manifestación preciosa sobre la vida y la casa de Obed-edom fue porque él tenía una actitud también, no solo de reverencia, sino de alegría delante del Señor, de gozo. Usted tiene que aprender a alegrarse en Dios. Es verdad que a veces tenemos situaciones difíciles y es verdad que a veces nos toca llorar con los que lloran, pero eso no es siempre. La mayor parte del tiempo el Señor te bendice y tiene que traer alegría a tu corazón. Tú decides alegrarte, ¿cierto? Dice que el Señor preparó caminos delante de Él para que nosotros anduviésemos en ello, pero dice la Escritura también que nosotros debemos andar en sus caminos con alegría. Debemos alegrarnos en el Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo usted, a ver, hagamos una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que usted así, pero no se ríe hasta que, como dicen las abuelitas, hasta que se haga pipí? ¿Cuánto tiempo que no se ríe así, pero fuerte? A ver, levantemos la mano, sinceramente. ¿Cuánto tiempo que usted no se ríe así, pero, ay? ¿Mucho tiempo que no se ríe así? A ver, levante su mano si hace mucho tiempo que usted no se ríe de esa manera. Ya. Estamos esperando que seamos sinceros, ¿cierto? Sí. Mire, eso no es tan normal. Tenemos que reírnos, queridos, porque si bien es cierto, no siempre la risa es una expresión de que las cosas van bien, pero sabe, el alegrarnos es bueno hasta para nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cuántos que trabajan en salud saben que hay incluso hasta terapias de risa? ¿Ve usted? Se avivaron con las cosas que el Señor nos da y nosotros como pueblo de Dios no las ocupamos. Dice que con el gozo se enmendará el rostro, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener esa alegría de corazón. ¿Y sabe qué otra cosa más? La bendición que se manifestó en la casa de Obed-edom también se debió a que él fue un hombre con un corazón sano y que le creyó a Dios. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué vemos esto en esta actitud? Por lo que pasó después. Por lo que pasó después y que la Escritura lo cuenta. Porque no hay muchas referencias hasta antes de este episodio sobre la vida de Obed-edom. Pero lo que pasó después nos habla de lo que estaba en el corazón. Porque acuérdense que la bendición de Dios estuvo 3 meses nomás en su casa. Pero ahí nosotros podemos ver de que su corazón, él era un hombre con un corazón sano. Con un corazón lleno de fe. ¿Por qué? Porque la bendición, si bien es cierto, viene con la presencia de Dios, tampoco es un golpe de suerte, de que ya me encuentro con Dios y la bendición se desata inmediatamente. No, eso es el resultado de una actitud de tu corazón.
Obed-edom significa siervo adorador. Tiene dos significados, siervo adorador, es una combinación. Y nosotros cuando vemos estas palabras de siervo y adorador, vemos algunas características. Por ejemplo, un siervo siempre es trabajador. Un siervo verdadero siempre es trabajador. En todo sentido. Entonces, esto nos habla de que, ustedes saben que los nombres en la antigüedad se ponían de acuerdo a la personalidad. No eran así como ahora que nosotros, a ver qué nombre, el que le gusta a la abuelita, el que le gusta al tío, o cómo se llamaba el tatarabuelo. No, los nombres se ponían porque se veía un sentido. De alguna manera era como profético el nombre que se le ponía antiguamente. Entonces, Obed-edom seguramente estas características eran de su vida. Él era un hombre trabajador, que él se levantaba temprano y no decía, ay, voy a la pega. No, se levantaba y decía, gracias a Dios, porque tengo trabajo, porque hay tantos hombres en Chile que no tienen trabajo. Hay tantas mujeres que tienen necesidad y no tienen trabajo. Era trabajador, se levantaba y mostraba su alegría. Era un hombre que era lleno de fe, porque si bien no sabía cómo iba a ser su día, él podía tener una actitud de fe sobre lo que iba a hacer, porque él sabía que Dios era bueno. Por supuesto que significaba servidor, ¿no? Un servidor es fiel. Un servidor es fiel. Yo veo aquí nuestros hermanos que nosotros les llamamos servidores o ujieres, ¿no? Y ellos siempre llegan más temprano y son fieles al Señor porque hacen este servicio con dedicación. Recordemos también de que los siervos en ese tiempo hacían el trabajo del campo, generalmente los trabajos de servicio, trabajaban para su señor, eran siervos y ellos entonces se encargaban de mantener las casas, de arar los campos, ¿no? Entonces eso destacaba a Obed-edom. Obed-edom era un hombre que sembraba seguramente, cultivaba. Esto de cultivar habla de que todas las cosas en nuestra vida, en la nueva creación, tienen que ser cultivadas. Si tú quieres ser un adorador, tienes que cultivar. Si tú quieres ser un hombre que ora, tienes que cultivar el hábito de la oración, cultivar el hábito de hablar bien, cultivar el hábito de ser un bendecidor, cultivar el hábito de llegar temprano, cultivar todo lo que hay en nosotros tiene que ser cultivado, ¿no? También un adorador, pues, significa Obed-edom, adorador. Y por supuesto que en esto todos somos nosotros, porque especialmente en nuestro contexto como congregación, todos queremos ser adoradores, ¿no es cierto? Adriana hablaba de eso. Todos nuestros actos, hemos sido enseñados por el Señor que todos nuestros actos son actos de adoración. Las cosas más mínimas que yo hago son actos de adoración cuando yo las hago consciente de que tengo un Dios que es dueño de todo. Soy un adorador. Obed-edom era un adorador. Todas estas características que se pueden sacar de su nombre fueron lo que dieron el contexto especial para que la bendición de Dios se derramara sobre la casa de Obed-edom. Y otra cosa importante, se derramó sobre sus hijos, sobre sus generaciones, porque él capitalizó todo esto. Él capitalizó todo esto. Él sabía que él tenía que sembrar en las nuevas generaciones. Él sabía que tenía que sembrar en las nuevas generaciones. Primera de Crónicas 15, 18. Perdón, Primera de Crónicas 26, 4 al 8. Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Dice, los hijos de Obed-edom, Semanías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. O sea, los hijos eran una bendición para Obed-edom. Dice también Semaías su hijo. Nacieron hijos, a Semaías su hijo le nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, y ahí nombra todo, ¿no? Hombres esforzados, dice, sus hermanos, hombres esforzados. Ellos con sus hijos, sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio.
62 de Obed-edom, su generación para allá. Cuando nosotros capitalizamos la bendición, cuando creamos este ambiente, cuando tenemos una respuesta correcta, la bendición avanza sobre nuestra vida y alcanza nuestras generaciones. No sueltes, no dejes que la bendición se vaya de tu casa. Cultiva la presencia de Dios en tu casa. Cultívala. Sácalo de tu casa, lo que no esté correcto. Sácalo. A veces somos permeados. ¿Es verdad que Dios es un Dios de misericordia? Sí, es verdad. ¿Es verdad que Dios ¿Es verdad que Dios tiene cuidado de nosotros, nos tiene paciencia? Sí, todas esas cosas son verdad. Pero si queremos nosotros que la presencia de Dios y la bendición se haga efectiva, que la podamos traer del cielo y aterrizarla y que pueda realmente producirse cambios en nuestra vida, tenemos que procurar que esa bendición se desate y nuestra casa sea bendecida realmente. Saca aquellas cosas que son estorbo, malas costumbres de tu casa. De tu casa me refiero a tu hogar. Saca las malas costumbres. No puede ser que sea costumbre de que aquí tengas mucha alegría y saludes con cariño a los hermanos y en tu casa seas un gruñón, una gruñona, una gritona, un gritón, un desobediente, un mal hablado, una mal hablada. Ay, es que se me escapó. ¿Qué se te escapó? Santifica tu boca, santifica tus pensamientos, santifica las intenciones de tu corazón para que la bendición se desate sobre tu vida. Aprende. Dice Pablo, quítese de vosotros. Yo creo que nosotros lo leemos así, quítese de vosotros. No, Pablo está diciendo, quítese. O sea, hagan algo al respecto. Si Dios está con ustedes, hagan algo al respecto. A veces decimos, yo tantos años que voy a la iglesia y todavía no veo la bendición del Señor. Eso no es normal. Donde está la presencia de Dios y está la respuesta correcta, hay cambios y bendición. Definitivamente. Obed-edom entendió que Dios, cuando Dios viene a ti, nunca debes soltarlo. Así que se abrió camino y nunca permitió que la puerta de bendición se cerrara. Cuando David fue a buscar el arca, ¿cierto? Porque David se arrepiente, pide perdón al Señor y escudriña y aprende que el arca debía ser cargada. Primero David se enojó y dijo, ¿cómo va a venir el arca? Se murió Usa. Pucha, Señor, ¿qué pasó acá? Yo, que tan bueno, yo, el rey, conforme a tu corazón, voy a ir a buscar el arca y se muere Usa. Pero es que no solamente tiene que tener una buena intención en su corazón, tiene que hacer las cosas bien. Y va David finalmente y trae el arca, aprende y dice, no, esta vez la voy a cargar. Y la va a buscar donde Obed-edom. Y Obed-edom dijo, no, yo ahora que he disfrutado de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, yo me voy. Y no se fue solo, se llevó a todos, 62 de sus generaciones. Y usted lee en la Biblia cómo algunos sirvieron a las puertas, casi todos fueron porteros. Pero hubo también adoradores de música, eran músicos. Todos servían delante de la presencia de Dios. Entonces, si usted ha visto como David, que de repente las cosas no le han resultado como usted ha querido respecto a la presencia de Dios, porque yo creo que David vio, y yo creo que David se preguntó, no lo dice la Biblia, ¿no? Tan explícito, pero yo creo que David se preguntó, bueno, el arca al final la traía yo para bendecir acá, y Obed-edom se quedó con toda la bendición, ¿y yo qué estoy haciendo? Pero David aprendió, y David hizo cambios. Tú no estés envidiando la bendición de otro. Hace cambios para que la bendición venga a tu casa con la presencia de Dios. Hace los cambios que tengas que hacer. Hace los cambios que tengan que hacer. La tribulación, dice la Escritura, siempre es momentánea, solo por un poco de tiempo. Pero la bendición es para 1000 generaciones. Amén, eso dice, ¿no? Entonces, el problema no era de Obed-edom, el problema era de David.
Obed-edom disfrutó de la bendición de Dios. Se trajo a su gente, ahí estuvo la gente, su gente aprendió, recuperaron su ministerio, porque sin el arca los levitas habían quedado sin trabajo. Pero vuelve el arca a la casa de Dios, al pueblo de Dios, y todo se recupera. Y David, ¿se acuerdan ustedes? Dice la historia, que la trajo al patio de su casa, no la llevó al templo. La trajo al patio de su casa, hizo preparativos, la trajo a su casa. Y en su casa después fue el tiempo, dice la historia, secular incluso, que fue el tiempo más próspero de Israel, cuando la presencia de Dios estuvo por 25, 27 años en los patios de la casa de David. Y dice que todo fue bendecido y había pero un montón de cosas. Recuerden ustedes que cuando después de eso David ya iba a morir, estaba viejo y tenía que construir el templo, ¿qué pasó? Dice que cuánto oro, ¿no? Hemos oído prédicas de la cantidad de oro de su tesoro personal, dice, puso todo y compró la madera, mandó a hacer la mejor madera, mandó a hacer todos los adornos para el templo, aun cuando él sabía que no lo iba a construir. Pero la prosperidad fue evidente. Y la alabanza y la adoración, 24 horas. Y en esas 24 horas estaba Obed-edom y toda su descendencia, manteniendo la puerta abierta de la bendición para que alcanzara también al pueblo. Entonces, para concluir, ¿cómo ha de venir? La pregunta que hizo David, ¿cómo ha de venir la presencia de Dios a mí? Hace los cambios, porque yo te aseguro que siempre, siempre Dios es fiel en cumplir su palabra y la bendición nos va a alcanzar. Amén. Ahora estamos tocando solo una parte. Hay un tiempo abierto, queridos, en el tiempo de Dios para la iglesia de Arica, para Comunidad Cristiana. Cambió el tiempo. Hace un tiempo atrás cambió algo en el espíritu. Y nosotros vamos a empezar a ver bendición como ustedes ni se imaginan. Como ustedes ni se imaginan. Una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Y eso te va a alcanzar a ti. Si tú quieres que alcance a otro, que tu casa sea una casa como la de Obed-edom, donde se restaura la reverencia a Dios, donde se restaura el gozo del Señor y donde tú eres influencia para tus generaciones. Porque Dios va a mirar eso y va a decidir bendecirte. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Mira, yo creo que nosotros no podemos andarnos con chicas cuando Dios nos trae una palabra como esta. Cuando el Señor puso esto en mi corazón, yo le dije, Señor, yo me arrepiento de las veces que no te he honrado, que no he sido reverente ante tu presencia, porque yo quiero tu bendición, no solamente para mí, para mis generaciones. Yo no quiero que si el Señor tarda en venir, yo voy a tener generaciones que no le adoren. No lo concibo en mi corazón. Señor, yo tuve hijos y tengo nietos. Y si tú tardas en venir, voy a tener bisnietos. Señor, pero que sean generaciones que te sirvan, que agraden tu corazón, que traigan un cambio. Alcancé a escuchar el video que mandaron de Guatemala. Esas son las nuevas generaciones de esta congregación. Una representación. Yo sé que no todos pueden viajar, pero Cristian y Fernando son las nuevas generaciones de esta congregación. Y ellos dicen, ellos anhelan traer la presencia de Dios, que hayan cambios, que se establezca la presencia de Dios y que podamos ser de bendición.
que esta casa se convierta en una bendición para esta nación, como Dios lo dijo hace tantos años. Guillermo compartió de eso, Dios lo habló, Dios lo dijo y Dios es fiel para hacerlo. Así que si en este día tienes que arrepentirte, arrepiéntete, pide perdón. No tenemos nunca que avergonzarnos de pedir perdón. A lo mejor tienes que pedirle perdón a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Tienes que pedirle perdón a Dios porque no has sido reverente, porque has sido lengua larga, porque has maldecido, porque has hablado garabato, porque te has quejado, has menospreciado la bendición de Dios. Tenemos que hacerlo, queridos. Si tú quieres ver cambios, tienes que cambiar tu casa. Que tu casa sea una casa Obededón, donde el Señor, una casa Betania, donde el Señor le gusta estar y donde se desate la bendición. Amén. Vamos a orar. Haz lo que tengas que hacer. Esto es entre tú y Dios. Es entre tu experiencia con el Espíritu Santo y tu realidad. Y que el Señor descienda en esta mañana con poder. Saca de tu casa todo lo que ofende a Dios y establece su gobierno, su presencia, para que se desate la bendición. Lift your eyes